La respuesta de una pregunta muy sencilla. ¿Por qué es que cosas malas pasan a gente buena? No sé si han escuchado esa pregunta antes. No sé si de pronto han tenido esa pregunta antes. Si uno comparte con uno que se considera ateo o por lo menos agnóstico, muchas veces esa persona retiene esa pregunta como un golpe final. Después que todo tú le hablas, él te hace la pregunta: si Dios es bueno, ¿por qué cosas malas pasan a gente buena? La pregunta misma es válida. Y la pregunta no nace con nosotros. Ha estado por años y años. Hace unos 2500 años, el profeta Habacuc empieza su libro de profecías, uno de los profetas menores. Viene despuésito de Miqueas, Nahum, antecitos del final de todo el Antiguo Testamento. El libro de Habacuc, capítulo 1. Vamos a leer, empezando el versículo 2. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no me escucharás? ¿Hasta cuándo clamaré a ti violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo y por eso sale pervertida la justicia. Empieza Habacuc diciendo: Señor, ¿por qué es que permites que cosas malas pasen a tu gente? Aquí estoy diciendo: sálvame, y no te veo. Libérame de esto, y sigo. Más tarde en el libro él hace la pregunta semejante: ¿por qué cosas buenas pasan a gente mala? A través de la historia de la iglesia, desde los padres de la iglesia hace miles de años, trataron de responder a esa pregunta. Cada generación tiene esa pregunta. Cada generación necesita una respuesta. Hay dos teólogos que quiero hablarles. Uno, hace unos 80 años, escribió un libro durante la Segunda Guerra Mundial, cuando un dictador quiso hacer genocidio contra los judíos en Alemania y después conquistar a toda Europa para establecer un reino mucho más grande. Maldad había mucha. Este teólogo escribió durante ese tiempo. Escribió un libro que se llama Cristianismo y nada más. Se llama Lewis. Dedicó un capítulo en su libro a este tema. ¿Por qué cosas malas pasan a gente buena? Y su respuesta era sencilla: no existe tal cosa. ¿Habla de gente buena? No hay. No hay. Todos hemos pecado. Todos tenemos dentro de nosotros la maldad.
El apóstol San Pablo, en el libro de Romanos capítulo 3, dice, no hay hombre bueno, ni siquiera uno. Cita el Antiguo Testamento, cita como 5 pasajes del Antiguo Testamento que dice lo mismo. No hay tal cosa como una persona buena. Tiene razón. Pero esa respuesta no es como satisfactoria. Hay otro teólogo más contemporáneo, vive todavía. Hace unos 15 años escribió un libro que se llama Maldad y la Justicia de Dios. Y en ese libro hace la misma pregunta. ¿Por qué cosas malas pasan a gente buena? Y él tiene una respuesta muy sencilla. Él dice, la Biblia no responde a esa pregunta, tampoco yo. Pero sí dice que la Biblia responde a la pregunta que hacemos a la luz de la maldad que nos asedia. Y pasa la mayoría de su tiempo hablando de qué hacer cuando la maldad nos asedia. Ahora Luis hace otra cosa muy interesante también. Él dice que la misma naturaleza de la pregunta presume una división en la raza humana. La división entre yo y tú. Nosotros y aquellos. Aquellos son los malos. ¿Por qué pueden hacer lo que quieren a nosotros los buenos? Dice este teólogo, Thomas Wright, que la realidad es que la línea entre bondad y maldad no es una línea que divide yo y tú, sino que cada persona tiene una línea que corre por el centro de su cuerpo. A un lado, la semilla de bondad. Al otro lado, la semilla de maldad. Cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros maldad. Cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros bondad. Otra vez el apóstol San Pablo habla de eso en el libro de Romanos capítulo 7. Si tienen su Biblia, háblanos ahí al capítulo 7, porque vamos a pasar un poco de tiempo aquí. A partir del versículo 15. No entendí. Mea culpa. A partir del capítulo 15, Pablo dice esto. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino la que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que la ley en sí es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Dice Pablo, hay una línea que corre por mi vida. El querer hacer el bien, sí, quiero hacer el bien, pero cuando llega el momento de hacerlo, hago otra cosa más bien. Ahora no sé si de ustedes, pero cuando yo leo eso, miro a mi vida y digo,
Sí, yo sé lo que debo hacer. Hacerlo es otra cosa, es un poquito más complicado. Pablo sigue hablando, versículo 20. Si lo que no quiero hacer, eso hago. Ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el pecado habita en mí. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente. Me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pablo describe su situación y en hacerlo, describe mi situación. Y sospecho que puede describir lo que tú también sientes. Paso el tiempo memorizando la Biblia y la Biblia viene a mi mente y me encanta, la amo. La Biblia dice que debo hacer tal cosa. Y lo veo y estoy de acuerdo y pienso, eso es lo que quiero hacer. Y en el momento de hacerlo, más bien hago otra cosa. Lo llamamos momentos de flaqueza. Lo llamamos pecadillos. Yo no soy de aquí. Ya lo habrán sospechado. Yo crecí hablando inglés. Aprendí a hablar español. Después de estar aquí unos 4 o 5 años, escuché esa palabra, pecadillo. Y empecé a preguntar, ¿qué es un pecadillo? Y nadie me pudo contar. Nadie me pudo decir qué era la diferencia entre un pecadillo y un pecado. Y miraba la Biblia y yo no veía una diferencia, pero la gente seguía hablando del pecadillo y el pecado. Después de unos años escuchando y observando, por fin caí en cuenta la diferencia entre un pecadillo y un pecado. Un pecadillo lo cometo yo, un pecado lo cometes tú. ¿Cierto? Pero cada uno de nosotros reconocemos que existe en nosotros pecadillo, lo cual es pecado. Bien. Pero otra vez volvemos a la pregunta, ¿por qué cosas malas pasa a la gente buena? Esa respuesta de Wright, como la respuesta de Luis, es aceptado y en cierto sentido satisface mi mente, pero no satisface mi corazón. ¿Por qué me pasan cosas malas? Y me puse a reflexionar. Me puse a estudiar la Biblia y encontré en la Biblia que hay 3 fuentes de maldad en nuestra vida. Vamos a cambiar la pregunta levemente. No vamos a hacer la pregunta por qué cosas malas ocurren a gente buena, porque hemos visto que no hay tal cosa. No hay un hombre bueno, todos somos pecadores. Hagamos la pregunta entonces, ¿por qué cosas malas ocurren? ¿Por qué es la maldad existe? ¿Por qué tragedias nos abruman? La Biblia tiene respuesta
a esa pregunta. La primera respuesta: a veces maldad me pasa por el pecado que yo mismo he cometido. Pero quiero explicar eso. La maldad que me pasa por pecado que yo cometo no es un castigo de Dios, sino que es el resultado natural del pecado que cometí. El Antiguo Testamento habla de eso bastante. En el libro de Éxodo, en el pasaje que conocemos como los 10 mandamientos, recuerda el tercer mandamiento: no hagáis dioses ajenos ni los adoraréis. En Éxodo 20, el versículo 5, ese es el mandato más largo. Lo llamamos el tercer mandamiento, pero hay 3 mandatos envueltos en ese tercer mandamiento. En el versículo 5 encontramos el tercer mandamiento del tercer mandamiento: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor de tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios dice aquí una cosa muy sencilla: si tú prefieres idolatría, si tú quieres ir tras otros dioses, el pecado que cometes tiene resultados propios. No es que yo les estoy castigando, sino que están pagando el precio del pecado que usted cometió. ¿Qué significa cuando digo eso? Idolatría, adorar a otros dioses, tiene un estilo muy propio. Tenían prostitutas del templo, hombres y mujeres, una pareja que adoraba a dioses falsos iba al templo, cada uno por su lado, en prostitución para adorar a su Dios. Y cuando vuelven a juntarse, ¿cómo creen que se sintieron? Adorar a algunos de esos dioses implicaba hacer un sacrificio humano de sus propios hijos. Y cuando sacrificaban a ese niño, cuando el sacerdote se metió por detrás del ídolo y colocó leña y le puso fuego y más leña, hasta que el Dios sentado con las manos así, las manos estaban rojas del incendio que el Dios llevaba por dentro. Y llegaban con su niño y lo colocaban en la mano de ese Dios. ¿Cómo crees tú que la mamá sintió en ese momento? Pagaron el precio de su propio pecado, y eso sigue ocurriendo hoy. Semanalmente visito un amigo, él se llama Roberto, miembro de la iglesia, pero es minusválido. No tiene uso de sus piernas, de aquí para abajo, nada. No siente dolor, pero tampoco movimiento. ¿Cómo llegó a ser así?
Cuando era joven, tenía unos 20, 21 años, a Roberto le gustaban dos cosas: carros rápidos y licor. Y una noche mezcló los dos, se accidentó y quedó inválido el resto de la vida. Está pagando el precio de su propio pecado. Y él es el primero en decirlo hoy día. Le bauticé hace poco, este año que pasó. Contó su historia, me conmovió. Él dice: fue la única forma en que yo hubiera conocido a mi señora, que se enamoró de mí, me llevó a los pies del Señor, y hoy formamos una pareja cristiana linda, habiendo adoptado 3 hijos. Pero él dijo: yo pago el precio de mi propio pecado cada día. La primera fuente de maldad en nuestra vida es nuestro propio pecado. La segunda fuente de maldad en nuestra vida es el pecado que otro nos hace. No es necesariamente mi pecado. Gente hace cosas malas. Y a veces la maldad de otro llega a tocarnos. Hermano, vivimos en Colombia. Nuestro pastor es presidente de la Junta Directiva del ACA, donde tratan con víctimas y victimarios. Hay centenares de victimarios, personas que hacen maldad a otro, y la víctima sufre intensamente. El Antiguo Testamento también habla de eso. Primero de Reyes, capítulo 21, no lo vamos a leer, pero la historia es sencilla. El rey Ahab en Israel fue un rey sumamente malo. Se casó con una esposa que se llama Jezabel. Jezabel es famosa por su maldad. Hija del rey de otra nación, ella creció adorando a dioses paganos. En el capítulo 21, Ahab mira al lado de su palacio y encuentra un finquero que se llama Nabot. Nabot tiene un jardín, una viña, lo más de hermosa, decorada, me imagino, frutas inmensas. Llega Ahab y dice: quiero comprar tu viña. Nabot dice: no. Esta familia, esta es la viña que voy a dejar a mis hijos, no se lo puedo vender. Ahora, si tú quieres, yo trabajo en tu viña, yo te ayudo, yo te hago una viña mejor que esta. Ahab dijo: no, es que quiero la tuya. Y Nabot dijo: no. Ahora Ahab se deprime. Durante varios días se maluquea, está andando por ahí, cara larga, ya con nada de ánimo. Le mira Jezabel y le dice: ¿qué te pasa a vos? Y él dice: Nabot tiene esa viña tan linda y no me la quiere vender. Jezabel dice: bobo, tú eres rey, tú puedes hacer lo que te da la gana. Despreocúpate, yo te consigo la viña.
Jezabel hizo una fiesta grande, invitó a todos los vecinos. Hizo que dos hombres se sintieran al lado, uno a este lado, uno al otro lado de Nabot, y juntos se pusieron de acuerdo en una mentira que Nabot hablaba en contra del rey, en contra de la patria, que merecía muerte. Le sacaron fuera, le apedrearon. Ya no había dueño de la viña. Llega Jezabel y lo compra y lo regala a Ahab. ¿Por qué le pasó a Nabot? ¿Qué hizo él? Nada. Pero a veces nuestra maldad, lo que nos abruma, es resultado del pecado de otro. Hay una tercera fuente de maldad. A veces la maldad que nos ocurre es el resultado del pecado nuestro. A veces la maldad que nos ocurre es el resultado del pecado de otro. Y a veces la maldad que nos ocurre es apenas el resultado del hecho de que vivimos en un mundo roto. Dios creó un mundo perfecto y Adán y Eva pecaron y dañaron el mundo en que estamos. Pero antes de apuntar a Adán y Eva, tenemos que mirar a nuestra propia vida. Porque justo como ellos, cada uno de nosotros hemos hecho lo mismo. Vivimos en un mundo roto. Y a veces la maldad que nos ocurre no es el resultado de pecado mío ni pecado ajeno, sino el resultado del pecado que pervade a este mundo, que cunde toda la tierra, que está siempre presente. Contraímos COVID y algunos murieron, otros sufrieron, no por el pecado personal ni por el pecado de otro, sino porque esa es la naturaleza del mundo en que vivimos. Está roto. Ocurre cáncer. Y no apenas eso, ocurren incendios, calamidades naturales, diluvios, tormentas, terremotos, y nos ocurren cosas malas, porque el mundo en que vivimos es un mundo roto. ¿Por qué cosas malas ocurren? Por el pecado. Puede ser el pecado personal, puede ser el pecado ajeno, y también puede ser el pecado en general. Pero gracias a Dios hay una respuesta en ese pasaje que leímos en Romanos capítulo 7. Pablo no nos dejó sin respuesta. Después que Pablo dice, hay una línea que me divide entre bien y mal. Soy miserable, ¿quién me libra? El versículo siguiente, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo viene para ayudarnos en medio de la maldad que nos asedia. En el capítulo 8, todo el capítulo nos dice lo que debemos hacer. Versículo 1. Por consiguiente,
No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por los siguientes 17 versículos, Pablo habla del tema de estar en Cristo. Esa es una descripción muy viva de nuestra salvación. Nuestra salvación no es un mero asentimiento a la teología buena. Es una relación activa con el Dios del universo. Vivimos una vida distinta a la que antes vivimos. Antes estuvimos lejos de Dios, ahora estamos en Jesucristo. Él nos acompaña en cada momento de cada día. Y eso hace toda la diferencia. Pablo sigue hablando y él dice, mira, la ley fue inefectiva porque la ley fue escrita en piedra. Y esas 2 tablas las almacenaron en el arca del pacto, lo cual, quién sabe dónde está ahora, apenas Indiana Jones, pero ninguno de nosotros. Pablo dice, ahora Él escribe la ley en tu corazón y te colabora, te ayuda a vivir, cumplir la ley. Él dice ahora, cuando tú sabes lo que es que debes hacer y llegas al momento de hacerlo y no te nace, dice, Señor, socórreme, ayúdame, porque yo no soy capaz. Hay una dama, Corrie ten Boom, holandés. Ella trabajaba en el taller de su papá, lo cual era un taller donde fabricaba relojes. La familia era una familia cristiana. En Holanda, antecitos de la Segunda Guerra Mundial, judíos empezaban a correr de Alemania, pero no podían llegar a su libertad si no hubiera quien les ayudara. La familia ten Boom ayudó. Instalaron en su casa un closet pequeño, pero suficiente para esconder hasta 6 personas a la vez, por un tiempo corto. Y lo hicieron. Centenares de judíos pasaron por la casa de los ten Boom. Pero hubo un problema. La casa estaba a una cuadra de la estación policíaca. Y estaban observando. Y veía a gente entrar y no salían, porque salían a escondites. Después de casi un año de eso, entró la policía y los arrestaron a todos. Y enviaron a todos, al papá, la mamá y las 2 hijas, a campamentos de trabajo. El papá murió dentro de 2 semanas, de 2 meses. La mamá sobrevivió. Corrie y su hermana fueron a un campamento juntos. Lo que hacían cuando uno se inscribía en el campamento, tomaron a todos,
los colocaron en un sitio como esto. Los desnudaron por completo y con una manguera los limpiaron. Me dieron ropa que podían utilizar, poca comida, camas prácticamente no existentes, trabajo duro. Su hermana contrajo una enfermedad y 2 semanas más tarde murió. Pero Corey, como su mamá, sobrevivió. Escribió un libro en cuanto a todo lo que había pasado y empezó a viajar por las iglesias de Alemania, Holanda y Europa Oriental para hablar de la necesidad de perdonar y reconciliar. Estuvo en una iglesia en Múnich y después del culto un hombre alto se le acercó y estrechó la mano. Le dijo: ¿me recuerda? Corey le miró y le recordó. Fue una de las guardias que la desnudó. Uno de los hombres se quedó mirando su desnudez, que dirigió agua de una manguera sobre ella, que se reía cuando temblaba del frío. Ahora estaba parado frente a él. Fue la primera guardia que ella confrontó después de su liberación. Y él dijo: Fraulein, lo que tú has dicho es cierto. Él es capaz de perdonar hasta los pecadores peores. Me ha perdonado. Somos hermano y hermana en Cristo. Y estrechó la mano para abrazar la mano de ella. Y Corey se quedó quieta, el brazo a su lado. Y ella pensó: mataste a mi hermana. No fuiste tú, pero en otro campamento mataron a mi papá. ¿Y tú quieres tomarme de la mano? Pero a la vez pensó que lo que ella estaba haciendo era hablar de perdón y reconciliación. Y aquí estaba, frente a una persona que estaba pidiendo perdón y no fue capaz de estrechar la mano. Él mantuvo la mano frente a ella. Ella empezó a orar: perdóname, Señor. Tú moriste por él. ¿Acaso yo no le puedo perdonar? Pero la mano quedó quieta. Por fin ella dijo: Señor, no soy capaz de perdonarle. Hazlo tú a través de mí. Y su mano agarró la mano de él. Y ella dijo que sintió como una corriente que corría desde su hombro hasta el mismo corazón de él. Y resultaron abrazándose porque sintió el amor de Jesucristo. Ella supo lo que tenía que hacer, pero no fue capaz de hacerlo. Pero él sí. Y así vivimos. Nuestra vida es nueva porque Él nos ha dado su Espíritu, quien nos ayuda a hacer lo que no nace de nosotros. A partir
del versículo 18, Pablo dice: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Un segundo motivo por el cual podemos tratar la maldad que nos abruma es cuando uno compara esa maldad con lo que nos espera. No es nada, no es nada. Pablo dice que nos esperan cosas mejores, y no es apenas cuando morimos. Las cosas mejores empiezan ahora. Como Dios dijo en Éxodo 20, los pecados de los padres visito en su familia hasta la tercera y cuarta generación, pero las bendiciones de los que obedecen estos mandamientos también resultan en la vida de los que obedecen. Llegué a Colombia en 1977. Cuando llegué, la iglesia evangélica era pequeña y me enteré que había un rumor. El rumor era que los misioneros que llegaban del exterior pagaban a colombianos para asistir a su iglesia. Y sabían que era así porque tenían caso tras caso de hombres que antes no podían pagar estudios para sus hijos, y sus hijos andaban descalzos con ropa vieja, y ahora que están asistiendo a la iglesia, sus hijos están inscritos en buenas escuelas y se visten bien. Obviamente los misioneros les está pagando. Mentiras. ¿Sabe lo que estaba pasando? Antes el hombre, cuando llegó al fin de la semana, le dieron su salario. Él iba para la casa pasando primero por el bar y bebía cuanto podía para después llegar a la casa para entregar lo poquito que sobró a su esposa, diciendo: defiéndate con esto. Pero después de conocer al Señor y empezar a cumplir con lo que la Biblia nos pide, encontraron que llegaron a la casa con un sueldo entero. Y juntos como familia salían a mercar. Ay, dijo: necesita zapatos. ¿Cómo son estos? Vamos a comprarle zapatos. Vamos a comprarle una camisa nueva. El estudio, ya tenemos para pagar la inscripción. Cuando tú obedeces, cuando tu vida cambia, hay un resultado de lo bueno que tú empieces a hacer. A partir del versículo 28, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Eso es, para los que son llamados conforme a su propósito. Dios empieza a ayudarnos, a colaborarnos. Hay bendiciones que nos vienen, que no merecemos, pero Dios nos las envía. Y notan lo que Él dice a partir de 31, que diremos a esto: si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No también lo que está diciendo Pablo.
habrán acusaciones. ¿Pero qué son? Nadie es capaz de efectuar la acusación. Dios es el que os justifica. ¿Quién es el que condena? Habrá condenaciones. Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Siguen maldades que nos ocurren, pero ahora tenemos una perspectiva diferente, porque sabemos que Dios está con nosotros, nos lleva, nos ayuda. ¿Por qué cosas malas pasan a gente buena? Por pecado de uno, por pecado ajeno, o quizás pecado en general. Pero la respuesta más importante no es ¿por qué?, sino ¿ahora qué? Ahora que estamos unidos con Cristo, tenemos recursos que antes no tuvimos. Podemos depender de Dios, podemos clamar a Dios y Él nos escucha y nos acompaña. Miramos lo que nos está pasando y nos damos cuenta que no es nada en comparación con lo que nos espera. Miramos la maldad que nos está pasando y entendemos que Dios, si Dios está a favor nuestro, es todo lo que necesitamos. Versículo 36, como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aunque nos ocurren cosas malas, y van a ocurrir, Jesucristo está con nosotros para llevarnos a la victoria final, su victoria saliendo en la tumba. Oren conmigo, por favor. Señor Jesús, en el día de hoy, cada uno de nosotros a ti tenemos maldad que nos está pasando. Saber de dónde viene, Señor, ayuda, pero lo que necesitamos es la respuesta final. Ayúdanos, Señor, a entregarnos totalmente a ti. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Ayúdanos a encontrar en ti la solución a la maldad que nos abruma. Lo oramos en tu nombre. Amén.